Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Bienvenidos a todos, estamos en un episodio más de Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Yo soy Meche, voy a ser su anfitriona del día de hoy y estamos con Hannah Hooksby, que nos acompaña. Ya quizás la mayoría de nosotros la conocemos, te conocemos, Hannah, de acá del seminario, del propio podcast que también ya hemos tenido la bendición de compartir algunos episodios contigo, que si no escucharon antes pueden ir a escuchar después de terminar este. Me encantaría. Así que bienvenida, Hannah, y muchas gracias por compartir un episodio más con nosotros. Muchas gracias por recibirme, un honor estar acá. Hannah, para resumir un poquito, por si alguien es la primera vez que está escuchando el podcast o un podcast contigo, contanos un poquito de quién sos y qué haces acá en el SEMI. Perfecto. Sí, yo soy, como dijo Mechi, Hannah Hooksby. Mi apellido me traiciona, ¿no? Yo soy inglesa paraguaya. Mis padres fueron misioneros en Paraguay y Argentina durante mi niñez y aún viven ahí. Y vine a Uruguay a trabajar acá en el Seminario Bíblico como la coordinadora de vida estudiantil y también soy profesora de Antiguo Testamento. Uh-huh. Así que bueno, la podemos encontrar por acá en el SEMI. Sí, tengo mi oficina en la biblioteca, así que si tienen curiosidad de libros también vengan a verme. La cual se ha dado a llamar Ofiteca, así que exacto. También los esperamos por ese lado. Bien, y hoy en realidad nos convoca un tema que, tiene que ver con comunidad, Sí. tiene que ver también, ¿por qué no?, con el Antiguo Testamento, con la Biblia en general. Exacto, empieza desde Génesis 1. Y es el cuidado de la creación. Entonces, cuando nosotros decimos cuidado de la creación, que puede ser perfectamente como una expresión, una frase, ¿a qué nos referimos y por qué es importante que hablemos de este tema? Sí, a lo mejor nosotros escuchamos en la cultura más la idea del cuidado del medio ambiente y pensamos que eso es algo de afuera, de la cultura, pero cuando nosotros hablamos del cuidado de la creación, estamos diciendo, bueno, ¿qué como humanos, qué relación tenemos con la creación de Dios? ¿Verdad? Al usar la palabra creación estamos asumiendo que hay un creador, que hay alguien detrás del mundo en la cual vivimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cuidado de la creación, empezamos ahí, ya estamos haciendo una declaración teológica y cuando decimos que tenemos que cuidarla, estamos hablando de nuestra relación con la creación de nuestro creador. ¿Y dónde podemos empezar a ver ese cuidado? Ya estuviste diciendo un poco, como un pequeño spoiler, sí. Pero ¿dónde empieza, no? En la Biblia, que poder ver ese cuidado o esa relación que nosotros tenemos con la creación, como creación misma, ¿no? Sí, creo que empieza en entender la relación que Dios tiene con su creación. Entonces, cuando nosotros entramos ya a la Biblia, abrimos en Génesis 1, vemos que hay un creador, y es un creador que está ordenando la creación, tomando el caos y dándole orden. Y la declaración que Dios hace en Génesis 1 sobre su creación es que Él la ve y Él dice que es bueno. O sea que la creación no es bueno porque yo diga como humana que es bueno porque Dios dice que es bueno en los ojos de Dios. Entonces vemos ahí ya en la creación que es algo que Dios ama, que Dios quiere, que le importa. Y si seguimos leyendo la Biblia, vemos que la creación misma da gloria a Dios. Lo vemos en Salmo 19, cuando dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Y podemos ver eso en muchos diferentes salmos, esa idea de que Dios dio orden, da un lugar a toda la creación. Y también vemos en eso, en la historia de creación y afirmado a lo largo de la Biblia, que es la creación de Dios. No es nuestra, primeramente es la creación de Dios y nosotros vivimos
dentro de la creación como mayordomos de lo que Dios ha hecho. Sí, y bueno, no sé si a alguien más le estará pasando del otro lado, pero con respecto a este tema vos vas citando las escrituras y a la vez también se me viene a la cabeza cada vez que citas algo, canciones que hemos cantado seguramente por años, pero bueno, ¿cómo también integrar esto en nuestra vida práctica, cotidiana? Entonces, bueno, decimos desde Génesis 1 ya tenemos esto de que Dios, creador, ve su creación buena y nos pone como mayordomos, pero bueno, pasa algo, ¿no? Pasan cosas, Sí. y qué cosas pasan, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos esto de Génesis 3, de la caída. ¿Cómo nos deja eso a nosotros en relación con la creación? Sí, a lo mejor quiero dar un paso más atrás para expandir un poquito lo que queremos decir con lo que significa ser mayordomos. Creo que nosotros tenemos claro cuando leemos Génesis que Dios crea al humano con un rol distintivo dentro de la creación. El humano es creado en el día 6, el mismo día que los animales terrenales. Entonces, tenemos en común, somos parte de la creación, somos alimentados de la misma manera que los otros animales. Dios da árboles, ahí lo explica espléndidamente en Génesis 1 y 2. Pero también tenemos unas distinciones, ¿verdad? Nos da dominio sobre la creación y es por ser hecho a imagen de Dios ese rol. Algunas veces creo que ese dominio es afectado por la caída. Nosotros queremos tener dominio en la manera de que lo tienen los reyes hoy. Nosotros pensamos en poder y el dominio puede llegar a ser abusivo. Y tenemos que recordar que cuando habla de dominio acá, es un dominio que tiene semejanza a cómo Dios tiene dominio como rey sobre el mundo. Y Dios no es así, es un Dios compasivo, es un Dios lleno de misericordia, es un buen rey. Entonces nosotros tendríamos que ser mayordomos que tienen dominio en la misma manera que Dios tiene dominio sobre su creación. También siempre tenemos que leer esa descripción del rol del humano en Génesis 1 al lado de la descripción en Génesis 2. Y ahí nosotros vemos que el hombre está hecho para cultivar y cuidar la tierra. Estos también son términos que se usan de cómo trabaja el sacerdote en el templo de Dios. Entonces también es un rol de servicio, cuidar, cultivar. Pero también nosotros vemos que después de la caída, ese cuidado algunas veces no llega, no lo vemos de la misma manera. Nosotros abusamos en vez de cuidar. Nuestro cultivo es excesivo y corrupto de la creación. Entonces sí, cuando nosotros llegamos a Génesis 3 y vemos la caída, vemos tres relaciones que son rotas, son afectadas, exactamente. Entonces vemos que primeramente rompemos nuestra relación con Dios. Vemos que la relación entre el hombre y la mujer también se empieza a decaer. Y también vemos que esa cooperación con la creación también es afectada. Entonces sí, la tierra que el hombre tenía que cultivar empieza a ser mucho más difícil. Y creo que algunas veces nos enfocamos en eso, ¿verdad? Que el trabajo es tan fuerte, que la tierra está trabajando en contra de mí. Pero nos olvidamos que sigue siendo una buena creación, que es afectada por el pecado. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que nuestro pecado tiene implicaciones para la creación también. Y nosotros podemos ver eso en lugares como Romanos 8, que les voy a leer una partecita acá. Por favor, adelante. Que es parte del versículo 20. Dice, porque la creación fue sometida a la vanidad, no de su propia voluntad, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, acá está hablando sobre una vanidad, sobre una esclavitud a la corrupción, que es lo que nosotros experimentamos, pero también afecta
la creación. Entonces, en la misma manera que nosotros anhelamos ser liberados, y lo sabemos porque lo tenemos en Jesús, que es cierto que va a aparecer, la misma creación está esperando la nueva creación para ser liberada de estas cosas. Y también tenemos esto de, que lo hablábamos en la preparación, que es una creación que alaba al Señor, en esto que citabas también del Salmo, y bueno, también nosotros como creación, y esto puede incluso ser parte de nuestra alabanza, ¿no? Cómo nosotros nos relacionamos, porque sí, es una relación rota, Sí. pero no quiere decir que no forme parte de, justamente cuando nosotros somos una nueva criatura, hay cosas que comienzan a restaurarse, y esto está adentro. Sí, sí. Sí, creo que muchas veces cuando nosotros llegamos a la fe, lo que hacemos bien es recordar que estamos reconciliados con Dios. Y también vamos entendiendo que eso cambia cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Pero creo que algunas veces la pata floja es pensar, ay, ¿qué implica en mi relación con la creación? ¿No? Que eso no importa tanto. Pero Dios afirma la creación de muchas maneras. Él sigue sosteniéndola aún después de Génesis 3. Y vemos que también la creación es afirmada porque Dios mismo toma cuerpo. Que es increíble, ¿no? Que el Dios entra a la creación y participa. Y esa es una afirmación de lo bueno que es el mundo material que Dios creó. Y sí, yo muchas veces pienso que nos olvidamos de eso, que la creación alaba a Dios también, que muestra algo de quién es Dios. Entonces sí, tendríamos que salir como personas que creemos en un Dios bueno, un Dios creador, y que cada vez que veamos algo en la creación que nos asombre, que nosotros demos alabanza y gloria a Dios a través de eso. Y que también no vivamos en el mundo degradándola de una manera que pare de hacer eso, ¿verdad? Y cuánto hay para asombrarse en la creación, ¿no? Que si realmente uno para a prestar atención, es casi imposible no asombrarse de lo grande y de lo pequeño y cotidiano que Dios estableció en su creación, Sí. y más aún teniendo en cuenta que es la obra de nuestro Dios. Sí. Entonces, esas relaciones de las que hablabas también tienen como implicaciones unas con otras, ¿no? Sí. Y esto que hablábamos de, bueno, ¿cómo puede afectar la relación que uno tiene con la creación a nuestra relación con el prójimo también? Sí, sí. Creo que muchas veces nos olvidamos que la manera en la cual vivimos en el mundo material y la creación, también afecta a nuestro prójimo. Entonces, puede ser que alguna vez digas que nunca te interesó el cuidado de la creación, pero creo que pocos diríamos que no nos importa el amor al prójimo. Pero muchas veces cómo nosotros vivimos en el mundo afecta la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi enemigo en algunas circunstancias. Pero Dios nos llama a amar. Entonces la manera que nosotros vivimos en el mundo físico, en la creación, también tiene que ser transformado. Sé que vos sos científica, amiga, y no sé si tú tienes ejemplos de cómo has visto esto. Bueno, es que realmente es algo muy... Es muy importante tenerlo en cuenta, y a la vez tiene implicaciones tan 360, digamos, que es impresionante, ¿no? Y más teniendo en cuenta estas bases bíblicas que vos comentabas. Y yo estábamos pensando en ejemplos que puedan ser ilustrativos y buenos para comentar esto. Y realmente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el desperdiciar alimentos o, bueno, el descuidarnos en esa área es algo que, bueno, obviamente debilita el bienestar alimentario, ¿no? Y eso es algo casi inmediato, porque, ¿no? Cómo se cuidan los suelos, todas esas áreas tienen que ver con, bueno, el bienestar alimentario. Y como vos decías, termina afectando al prójimo, y termina afectando al prójimo probablemente más vulnerable.
también, o con menos privilegios o con menos oportunidades. Quizás eso hace también que no siempre lo notemos, aunque sea un efecto bastante inmediato, contemporáneo, que no afecta a alguien después y en otro lado, sino acá y ahora. Pero también hay implicaciones que tienen que ver con el futuro y con la geografía lejana, digamos, ¿no? Y esto ya tiene que ver más con la contaminación, cómo nosotros cuidamos los recursos, puede ser acuáticos, puede ser, y obviamente ahí todo va complementándose y juntándose, ¿no? Porque eso también implica el bienestar, o sea, afecta al bienestar alimenticio, pero de alguna forma todas esas cosas pueden afectar a alguien que sí, no conozco, ¿no? Sí. Y quizás nunca vaya a ver mi vida. Sí. Y quizás no vaya a vivir en la misma época que yo. Sí. Pero forma parte de esto que siempre hablamos de, bueno, y pensá en tus nietos, pensá, ¿no? Como hay algo de eso también como en la sociedad entera, probablemente. Y que esto tiene mucho que ver. Sí, sí. Cómo nosotros cuidamos hoy no tiene una implicación solamente en el presente, sino que también en el futuro. Y cómo cuidamos los recursos, cómo gestionamos los recursos. Y esto obviamente tiene algo que tiene que ver con uno, su familia, ¿no? Como el barrio, ciudades, pero también países, y no, eso ya es más grande. Pero no le quitemos el valor a lo que uno puede hacer, porque al fin y al cabo forma parte, y es un poco lo que estamos queriendo hablar acá, de nuestra propia camino de santificación, ¿no? Sí. De nuestro caminar diario con el Señor. Sí, sí, sí. Sí, me estaba pensando mientras hablabas sobre cómo también en el Antiguo Testamento hay leyes sobre el descanso humano, y que también hay esa ley de dar descanso a la tierra misma. Y no es... tiene mucho sentido de una manera científica también eso de dar descanso al suelo, ¿no? Porque se da tiempo para renutrir. Muchas veces nosotros ahora tenemos un sistema agrícola que abusa de la tierra hasta que no tiene nutrientes, ¿verdad? Y eso también afecta la estabilidad de la tierra, ¿no? Sí, incluso, y ahora hablando un poquito de eso, que el poder interesarse, el poder estudiar eso, también es un área de servicio. Sí. Porque al fin y al cabo no es algo que, bueno, otros hacen, ¿no? También, así como decimos, es bueno que ocupemos todas las áreas. Esta también es un área en la que qué lindo que es poder tener la perspectiva cristiana en cuanto a, bueno, el cuidado de los suelos, cómo, y en el cuidado de los suelos es esto, es desde el sistema agrícola, que eso es algo común, quizás lo vemos un poco más grande, porque digo, bueno, ¿cómo hago yo y cómo hacemos mi familia y yo para cuidar? Bueno, pero también tiene que ver con las cosas que consumimos, cómo las tiramos, ¿no? Bueno, por ejemplo, se me ocurre algo muy puntual, cómo gestiono los medicamentos, que muchas veces nos quedan, muchas veces cómo gestiono esos residuos. Incluso cómo tomo los medicamentos, ¿no? Eso también implica cuestiones más lejanas, pero, o sea, no tan inmediatas, pero sí en los ecosistemas acuáticos, en los suelos, que bueno, tienen al final su implicancia incluso en la salud. Sí, sí. Pero ahí precisamos tener esa cabeza de decir, o ese pensamiento de decir, bueno, sí, quizás yo puntualmente no me enfermo por esto que está pasando ahora, pero sí estoy asumiendo un riesgo. Sí. Y ese riesgo ponerlo en perspectiva de la creación, ¿no? De quién es. Sí, sí. Sí, y que tenemos un vínculo tan fuerte con el ambiente en el cual vivimos. Que somos personas, como la Biblia dice, hechos de tierra y volveremos a la tierra. Entonces, sí, lo que está pasando en el mundo afecta a nosotros y afecta a otras personas también. Y
A lo mejor cuando nosotros tenemos una conversación así nos abruma porque pensamos, ¡buah! Yo no entiendo todo lo científico que entiende Mechi, o tengo que estudiar tanto para entender todos estos temas que están pasando, pero lo podemos bajar más a tierra, ¿no? Lo podemos decir que son cosas pequeñas que yo sí me doy cuenta en mi vida cotidiana que puedo ir cambiando para mejorar mi cuidado de la creación y mi relación con la creación y el cuidado del prójimo a través de ese cuidado, ¿no? Sé que nosotros charlamos muchas veces sobre eso, cómo podemos cambiar cosas en nuestras vidas ordinarias que tengan un efecto. Sí, porque incluso aún sabiendo algunas cosas puntuales, yo tampoco soy una experta en este tema, tengo muchos amigos que se han dedicado de lleno a estudiar estas cosas, que es muy interesante y muy de provecho, pero por supuesto que para mí también es un desafío, y es como vos decís, lo hemos hablado, de, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione en nuestra vida cotidiana? Sí. Y cómo podemos integrarlo a nuestro caminar con el Señor, porque es algo que de hecho está integrado. Y es un poco eso el mensaje que estamos queriendo dar, ¿no? No vamos a salir eruditos de ciertas, o bueno, quizás alguien sí, y gloria a Dios por eso, pero no es que todos vamos a caminar ese camino, pero sí es un llamado a decir, bueno, hay cosas que podemos hacer, Sí. ¿no? Sí. ¿Y qué pueden ser esas cosas? Exacto, sí. Sí, se me ocurre también que vamos a hablar un ratito sobre algunas cosas prácticas, pero que sí, es imposible vivir en el mundo ahora sin causar daño a la creación, o sea, sentir de que algo va a pasar. Y sabemos que también la gracia de Dios nos sostiene en eso y que no nos tenemos que desesperar, porque Dios sigue cuidando de su creación, pero tampoco es decir, no importa y no voy a hacer nada. Entonces, ahí pensar, bueno, en los detalles de qué podemos hacer. Dando un ejemplo de mi vida, para mí ha sido importante en mi vida desde llegar acá es pensar cómo puedo reciclar las cosas para no tirar todo en la basura, que yo digo, puede ser que se pueda reusar. Pero algunas veces sí lleva esfuerzo, ¿no, Mechi? Sí, y no solamente lleva esfuerzo en cuanto a pensar qué se puede hacer, en cuanto a, bueno, perfecto, voy a separar en mi casa, pero después ¿dónde lo llevo? Sí. ¿No? Entonces, buscar dónde eso puede ser posible que se continúe reciclando con la intención. También eso lleva recursos, lleva tiempo, lleva quizás transporte hasta el lugar, porque a veces queda muy cerca, a veces no queda tan cerca. Pero creo que sí podemos encontrar algo en lo que, bueno, este puede ser mi siguiente paso, ¿no? Vos decías reciclar, también podemos reducir, por ejemplo. El otro día leía algo que decía algo, es un juego de palabras, ¿no? Dice, el mejor residuo no es el que se recicla, es el que no se produce, ¿no? Sí. Entonces, también un poquito de ir pensando esto, y traigo un poco a colación que este momento en el que vivimos en una cultura de lo rápido. Sí, entonces, consumista también, sí. Y que todo va cambiando muy rápido, y también tenemos ocupaciones que vamos cambiando de ocupación, de tarea muy rápido en el día, inclusive, algo muy, muy, muy palpable en el día a día, que también eso a veces nos hace pensar, no voy a poder, porque ¿cómo hago para en mi casa sostener que, ¿no? Pero poder parar un poquito para ver, bueno, ¿qué estoy usando? ¿Cómo lo estoy usando? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que hoy no puedo hacer? Sí. Pero dar esos pasitos pequeños que sí importan, y eso también es algo que es bueno decirlo, importa. Sí. Y creo que también es pensar cómo lo integro en mi vida para sostenerlo, para que llegue a ser un hábito. Conmigo yo me di cuenta que hay un macro cerca de mi casa que tiene un lugar de reciclaje. Y cada día, uno de mis hábitos diarios es que yo le saco a caminar a la perrita.
Entonces, una vez a la semana mi ruta es ir a reciclar y parar en la feria de frutas y verduras a la vuelta. Entonces son cosas que yo tengo que hacer igual, pero como las integré en un hábito de mi vida, es mucho más fácil sostenerlo que si no estaba integrado en algo que yo ya tenía que hacer. Entonces creo que podemos empezar a pensar de esa manera también. Sí. Cómo estructuro mi vida hacia cosas así. Sí, completamente. En mi caso me ayudó mucho pensar eso. Bueno, ¿qué rutas yo ya hago? Ya las recorro en mi semana. Sí. Entonces, en mi caso, encontré un ecocentro, que es un lugar que reciben precisamente todo tipo de basura o muchos tipos de basura. Entonces eso se puede googlear porque hay también en distintos lugares que pueden recibir diferentes tipos de basura, hasta electrónica, que a veces podríamos hacer un episodio entero sobre eso. Pero realmente me quedaba muy cerca de la iglesia donde yo me congrego. Entonces es una ruta que yo ya hago normalmente. Entonces aproveché eso. Obviamente no siempre va a coincidir que quede al lado, pero bueno, ahí eso a mí me ayudó mucho. También hay muchos supermercados, como vos decías, que en cuanto al plástico, por ejemplo, ellos reciben los plásticos en contenedores diferentes. Entonces creo que eso es algo que es una meta realizable, sostenible. Tampoco queremos llevar preocupación si esa no es tu caso hoy, pero sin duda hay otros. El otro día hablando también con otra de nuestras compañeras, con Sonia, nos comentaba de lo lindo que es también poder elegir algo. Ella estaba hablando, por ejemplo, de plantar plantas con semillas locales, de plantas locales, y entonces elegía hacer eso con sus hijas. Y qué lindo y qué importante que es hacer y elegir cosas también que sean intergeneracionales, ¿no? Sí. En una familia. Sí, es interesante cómo podemos ir aprendiendo de diferentes generaciones, porque muchas veces sí, nosotros hablamos de reciclar, pero hay muchas otras maneras que podemos participar en el cuidado de la creación, ¿no? Yo soy hija de agrónomos, entonces por ese lado también aprendí mucho sobre la conexión a la tierra y eso de mis padres. Y mi papá siempre trabajaba en proyectos de enseñar agricultura en comunidades indígenas, entonces por ese lado yo lo aprendí de esa generación, pero sé que también es tu pasión, que las generaciones que vienen, las más jóvenes, también tienen mucho que enseñarnos sobre este tema, ¿no? Sin duda, y hay algo que es hermoso, y es que hoy por hoy ese conocimiento está mucho más disponible que en generaciones anteriores, que obviamente no era simplemente, no era porque quizás no quisieran, sino que había... no era prioridad quizás incluso en la enseñanza o lo que fuere. Entonces recuerdo que incluso en mi generación era como todo un boom acá, ¿no? En Uruguay, como que nosotros a nuestros padres les decíamos, ay, no, pero no tires eso en el piso, vamos a tirarlo en una papelera y así, ¿no? Sí. Y bueno, hoy obviamente ya se ha recorrido un camino. También podemos observar mirando la ciudad que queda camino por recorrer, pero que el camino por recorrer también lo transitemos nosotros, dando un pasito más. Y que eso también forma parte de nuestro caminar con Cristo. Sí, sí. Es ser enseñable, ¿verdad? Querer aprender, porque sí, estas cosas llevan a aprender y decir, no, pero vale la pena, porque creo que le importa a Dios. Que nosotros no queremos ser un mal jefe de la creación, queremos... realmente ser buenos mayordomos. Exacto. Entonces, es esto, ¿no? Como quizás lo hemos visto en otros contextos, pero esto de la figura autoritaria o, bueno, un liderazgo que realmente dice, bueno, aprecio esto porque es algo que también es más grande que yo, en el sentido de que lo creó Dios y lo estoy cuidando para Él. Sí, sí. Sí, también puede tener un impacto en las comunidades de las cuales somos parte, ¿no? Hay un ministerio que se llama Arroya, que es un ministerio que busca hacer proyectos de cuidado de creación, y muchas veces ellos trabajan con las comunidades, y no es que esa parte de compartir el evangelio, es que están
cuidando de la creación, y a través de eso tienen una oportunidad de hablar del Dios en la cual creen. Y creo que no olvidarnos de eso también, que nos da una oportunidad de decir algo sobre el Dios en el cual creemos, que es un Dios creador, que es una creación buena, bondadosa y que nos importa, ¿no? Sí. Entonces, un poco empezar por dejarnos sorprender y asombrar por la creación y por lo que la Biblia dice de la creación y qué nos cuenta esto sobre el Dios en el que creemos. Sí. Entonces, creo que nuestro deseo viene por ahí, ¿no? El poder conocer más a nuestro Dios también a través de este servicio. Sí, sí. Entonces, esa es un poco la invitación del día de hoy. Si te pido, Hanna, entonces unas palabras de cierre de con qué nos podemos quedar, ¿no? Del otro lado y de este lado, porque obviamente es un camino para recorrer juntos, incluso como comunidad, ¿no? Qué lindo también poder hablar de estos temas. Sí. Entonces, ¿qué sería? Sí. Primeramente te invitaría a salir a caminar y observar y decir, ¿cómo veo la mano de Dios en su creación? Y a lo mejor también vas a observar las maneras en que nuestra corrupción ha causado problemas en la creación. Cómo vemos también eso. Y después vivir abiertos a decir, ¿cómo podría cambiar una cosa en mi vida esta semana? ¿Qué es una cosa que podría hacer de una manera diferente para vivir en una manera que honra al Dios creador más? Entonces, ¿cómo puedo reflejar que soy una nueva criatura en mi relación con la creación? Sí. Entonces, podemos dejarnos como desafío esta pregunta que vos hacías al final, ¿qué es lo que podemos hacer esta semana que realmente refleje a Dios en esta relación? Sí. Así que, bueno, queda ese desafío para todos nosotros y que podamos seguir conociendo más sobre este aspecto y sobre nuestro Dios. Sí. Así que gracias, Hanna, por compartir este episodio con nosotros. Gracias por recibirme. Siempre. Y gracias a los que están escuchando del otro lado. Así que nos reencontramos en un siguiente episodio de Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. ¡Chau! Adiós. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.